A ver, ¿y si te dijera que existe una dimensión que no podemos ver ni tocar, pero que, de alguna manera, influye y da forma a todo lo que nos pasa? Suena a ciencia ficción, pero es una idea potente. Sí, una especie de plano espiritual que coexiste con nuestra realidad. Y la pregunta clave es, ¿y si la fe no fuera solo creer en algo, sino una herramienta, casi una física, para interactuar con esa dimensión? Pues esa es exactamente la premisa, y es una premisa muy provocadora que vamos a analizar hoy. Totalmente. Nos vamos a meter de lleno en las ideas de La Cuarta Dimensión, que es un libro del pastor surcoreano David Jong-gi Cho, un hombre que, bueno, cofundó la que llegó a ser la congregación más grande del mundo. Una pasada. Sí, pero lo fascinante no es solo la escala, sino el sistema de pensamiento que propone. Es un marco que, según él, permite transformar la realidad a través de principios espirituales muy concretos. Efectivamente. Y nuestro objetivo hoy es precisamente ese, desgranar ese sistema, entender cómo se supone que funciona esa interacción, ¿no?, entre lo espiritual y lo material, Claro, y ver qué pasos prácticos propone para activar la fe, como dice el libro, y obtener resultados que se puedan ver y tocar. No es teoría abstracta, es más bien un manual de operaciones. pues empecemos por ahí, por el manual de operaciones. Lo primero que sorprende del libro es que no empieza con grandes discursos teológicos, sino con algo muy práctico que él llama incubación. La palabra ya es potente. Sugiere que la fe es algo vivo, ¿no?, que necesita, pues eso, un proceso de gestación. Exacto, como un embrión. La idea es que un objetivo no se materializa de la nada, sino que requiere un proceso deliberado. Y este proceso lo desglosa en 4 pasos. Vale. El primero, y quizá el más fundamental, es visualizar un objetivo que sea absolutamente claro, específico. O sea, nada de vaguedades. Nada. Insiste mucho en que una petición como «quiero que me vaya bien» es inútil en este sistema. Tienes que crear una imagen mental nítida, detallada. Y para que esto no se quede en algo abstracto, él cuenta una anécdota personal que es muy gráfica. Al principio de su ministerio, pues parece que sus oraciones eran muy generales. Pedía bendiciones y ya está. Y no veía resultados, se sentía estancado. Precisamente. Y según cuenta, se dio cuenta de que tenía que cambiar de estrategia. En lugar de pedir un mueble para estudiar, se obligó a visualizar y a pedir un escritorio de caoba con unas medidas concretas. Qué bueno. O, en lugar de un medio de transporte, pidió una bicicleta de una marca y un modelo específicos. El texto defiende que esa especificidad es el primer acto de fe real, el que enfoca la energía espiritual, ¿sabes? Y permite que la incubación empiece. La claridad es el punto de partida. Vale. Tener esa imagen mental clara es como la semilla. Pero me imagino que una simple foto en la cabeza no es suficiente. Necesita algún tipo de combustible para crecer, ¿no? Justo ahí entra el segundo paso, tener un deseo ardiente. Y el libro es muy enfático en esto. Ah, no es un simple anhelo. Para nada. Lo describe como un fervor, una pasión casi obsesiva por ver ese objetivo cumplido. En la lógica del texto, un deseo tibio no tiene fuerza. No tiene la energía para atravesar esa barrera entre lo espiritual y lo material. Es esa intensidad la que, según se argumenta, capta la atención de Dios y alimenta el proceso. Es la energía que mueve todo el engranaje. Primero la visión, luego la pasión. Parece lógico. Y una vez que tienes esos dos elementos, El tercer paso es de los más útiles y, según él, de los más difíciles. Es orar por seguridad. seguridad. ¿En qué sentido? No de protección, sino de certeza. Se trata de llegar a un estado de convicción interna, de paz, tan absoluto que sientes que la petición ya te ha sido concedida en lo espiritual, aunque tus ojos todavía no la vean. Uf, eso es complicado. Mucho. El libro lo compara con tener el título de propiedad de la fe. Tienes que persistir en la oración no para convencer a Dios, sino para convencerte a ti misma, hasta llegar a ese punto de calma y certeza total. Ese es el gran salto de fe, ¿no? Pasar del lo quiero con todas mis fuerzas al ya es mío, es solo cuestión de tiempo que aparezca. Es un cambio de estado mental radical. Totalmente. Y una vez que tienes esa certeza, ¿qué queda? Queda el último paso del proceso, que es la consecuencia lógica de los anteriores. Declarar la palabra. Actuar en consecuencia. Eso es. Si ya lo has visualizado, lo deseas con fervor y tienes la certeza interna de que es tuyo, el siguiente movimiento es que tu lenguaje y tus acciones se alineen con esa realidad. Es empezar a hablar y actuar como si el objetivo ya estuviera cumplido.
Citan a Abraham, por ejemplo, para ilustrar el poder de afirmar las promesas en voz alta. Todo este proceso de incubación pareció operar en un plano que no es el físico. Y eso me lleva al título del libro, a ese concepto central de la cuarta dimensión. ¿Cómo lo explica para que no suene a locura? Pues mira, utiliza una analogía geométrica que es muy inteligente para hacerlo comprensible. A ver, Te pide que imagines un punto que no tiene dimensiones. Si mueves ese punto, creas una línea, la primera dimensión. vale. Si unes varias líneas, creas un plano, como una hoja de papel, la segunda dimensión. Y si apilas varios planos, creas un cubo, un objeto en nuestra tercera dimensión. O sea, la idea de que siempre hay una dimensión superior que contiene y controla a la inferior. La línea contiene infinitos puntos, el plano infinitas líneas. Exactamente. Y la tesis del libro es que, siguiendo esa misma lógica, existe una cuarta dimensión, un plano espiritual, que contiene y da forma a nuestra realidad tridimensional. No es un lugar lejano, sino una dimensión que nos envuelve e influye en todo. Y no es un sitio vacío, ¿no? Entiendo que hay fuerzas en juego ahí. Justo. Identifica a 3 tipos de espíritus que operan en ese plano. Primero, el Espíritu Santo, que describe como la fuerza creativa, la que incuba sobre el caos para traer orden y vida. De acuerdo. Luego está el espíritu humano, que tiene la capacidad de conectarse e interactuar con esta dimensión. Y finalmente, lo que él llama el espíritu del diablo, que también opera ahí, como fuerza del caos y la destrucción. Entendido el dónde. Ahora la pregunta es el cómo. Si no es un lugar físico, el lenguaje para comunicarse tiene que ser diferente. No se puede mandar un email a la cuarta dimensión. Totalmente. Y el libro afirma que el lenguaje de este plano no es principalmente verbal. Las herramientas clave de comunicación son la imaginación, las visiones y los sueños. Son como los sentidos del espíritu. Ah, por eso la visualización del principio es tan importante. Exacto. No es solo un ejercicio psicológico, es el acto de dibujar el plano en la cuarta dimensión. Es concebir ahí las realidades que luego se manifiestan aquí. Esto resuena mucho con conceptos modernos como el poder de la visualización en el deporte de élite o en la terapia. No es una idea exclusiva de este marco. Y el ejemplo bíblico que usa de Abraham es potentísimo. Es un ejemplo perfecto. Dios le promete una descendencia innumerable, pero no se lo dice y ya. Lo saca de su tienda por la noche y le dice, mira las estrellas y cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Le obliga a visualizar esa multitud. Le hace sentirlo, verlo. Ese acto de ver con la imaginación se presenta como el paso crucial para que la promesa se activara. Es hablar en el idioma que, según el libro, entiende la cuarta dimensión. Si la imaginación es el lenguaje para concebir, ¿cuál es la herramienta para ejecutar en nuestro mundo? El libro parece obsesionado con el poder de la palabra hablada. Es un pilar absoluto, sí. Y lo aborda desde 2 ángulos. El primero es el poder creativo general del habla. Él cuenta una conversación con un neurocirujano que le explicó cómo el centro del habla en el cerebro está conectado y tiene influencia sobre todas las demás funciones del cuerpo. Vaya. Y usa esto como un argumento casi científico, para decir que nuestro diálogo, tanto interno como externo, moldea activamente nuestra realidad física y mental. Es decir, que hablar constantemente de éxito y salud predispone a todo tu sistema para que eso ocurra. Y al revés, claro. Exacto. Pero luego introduce una segunda idea, una distinción que me parece de lo más potente del texto. La diferencia entre logos y rema. Vaya, esa distinción entre logos y rema me parece fundamental. Por lo que he leído es la diferencia entre tener la teoría y recibir la orden directa en el momento preciso, ¿no? Cambia por completo la dinámica. Totalmente. El logo se describe como la palabra de Dios general, la que está en la Biblia, el conocimiento doctrinal, los principios universales. Es La información en bruto. la biblioteca entera. Eso es. En cambio, rema es algo mucho más personal y dinámico. Se define como una palabra específica de Dios para una persona en una situación concreta. No es solo información, es una revelación viva que imparte fe y poder para esa circunstancia. Es como la diferencia entre tener acceso a toda la base de datos de la empresa, que sería el logos, y que te llegue la notificación con el dato exacto que necesitas para cerrar el trato ahora mismo.
Eso sería el rema. Esa es una analogía perfecta. Uno es conocimiento, el otro es inteligencia accionable. Y para ilustrarlo, el libro narra un caso dramático. Cuéntame. Había dos mujeres enfermas en su congregación. Una era una diaconisa con un conocimiento enciclopédico de la Biblia. Se sabía el Logos de memoria, pero su salud no mejoraba. La otra, pues era una mujer a la que el autor, sintiendo una guía específica en ese momento, le habló una palabra de fe directa y personal, un rema. ¿Y? Según el relato, esta segunda mujer experimentó una sanación instantánea. La conclusión del texto es clara. El conocimiento general por sí solo no basta. Se necesita esa palabra viva y específica para que el poder se manifieste. Me da la sensación de que todo lo que hemos hablado, desde la incubación hasta el rema, depende de un factor crucial, el estado interno de la persona. No parece una técnica que se pueda aplicar de forma mecánica si por dentro estás hecho un lío. Has dado en el clavo. De hecho, hay un capítulo entero, La Escuela de Andrés, que se centra en eso, la necesidad de renovar la mente. Renovar la mente. Sí. El argumento es que, aunque el espíritu de una persona pueda renacer, la mente, con sus hábitos y patrones de pensamiento de años, actúa como un cuello de botella. Limita lo que puede fluir desde la cuarta dimensión. Entiendo la idea, pero suena increíblemente difícil. La mayoría de nosotros estamos atrapados en patrones de pensamiento negativos, casi por defecto. ¿El libro ofrece algo más que un simple piensa en positivo? Es más profundo. No es un optimismo superficial, sino una reestructuración deliberada. Propone 3 cambios de mentalidad. El primero, sí, es pasar del pensamiento negativo al positivo, pero lo ilustra con Pedro caminando sobre el agua. Ah, claro. Mientras se centró en la palabra de Jesús, en la posibilidad, caminó. Cuando desvió su atención al viento y las olas, al miedo, se hundió. El enfoque determina el resultado. Vale. El segundo cambio de mentalidad. Es pensar en términos de milagros, de posibilidades más allá de la lógica. Aquí contrasta a 2 discípulos ante la multitud hambrienta. Felipe representa el pensamiento lógico limitante. Calcula el coste, ve los recursos y concluye que es imposible. Su mente es una calculadora de problemas. Y Andrés es el contrapunto. Correcto. Andrés no calcula, simplemente busca una solución, por pequeña que sea, 5 panes y 2 peces, y la presenta. Abre la puerta a la posibilidad de un milagro. Y el tercero es cultivar una actitud de éxito y abundancia, que se deriva de los otros dos. La idea de que si tu fuente es ilimitada, tu mentalidad no puede ser de escasez. Exactamente. Y para cerrar el círculo, el libro aborda qué es lo que bloquea esta conexión. Identifica 4 obstáculos principales o pecados que impiden acceder a ese poder interior. A ver, ¿cuáles son esos 4 grandes bloqueos? El primero es el odio. Lo presenta como un veneno espiritual que corta el flujo. El segundo es el miedo. Y la descripción que hace es fascinante. Lo llama fe negativa. Fe negativa. Es un concepto potentísimo. Es como si usaras el mismo mecanismo de la fe, la misma convicción, pero para construir activamente el peor escenario posible. Le das poder a lo que temes. Justo eso. Es tal cual. El tercer bloqueo es el complejo de inferioridad, que sabotea la capacidad de una persona para actuar con la autoridad que este sistema requiere. Y el cuarto es la culpa, que obstruye la capacidad de sentirse merecedora y bloquea la receptividad. Son como barreras internas que hay que derribar. Sí, para que el sistema funcione. Pues, recapitulando, hemos desgranado un sistema bastante completo. Empieza con un proceso muy práctico de incubación en 4 pasos: visualizar con claridad, desear con pasión, alcanzar la certeza y declarar con la palabra. Un proceso que, según el modelo del libro, opera en una cuarta dimensión espiritual que da forma a nuestra realidad. Y las herramientas clave para interactuar con ella son la imaginación y, sobre todo, la palabra hablada. Con esa distinción crucial entre el conocimiento general, el logos, y la palabra revelada y específica, el rema. Exacto. Y todo ello sostenido sobre la base de una mente renovada, que ha aprendido a pensar en positivo, a esperar milagros y que trabaja activamente para superar los bloqueos internos del odio, la fe negativa del miedo, la inferioridad y la culpa. Entonces, ¿cuál es la idea de fondo que lo une todo? La tesis central que recorre todo el material es que los planos mental y espiritual no son espectadores pasivos de la realidad, sino participantes activos.
El libro los presenta como dimensiones con las que se puede y se debe interactuar de forma deliberada para dar forma al mundo físico. Es un auténtico marco de trabajo que se basa en la intencionalidad. Intencionalidad en todo. Sí, visualización intencionada, declaración verbal intencionada y una profunda alineación interna. Y esto nos deja con una reflexión final muy interesante. El libro traza una línea directa entre el pensamiento enfocado, la palabra hablada y los resultados tangibles. Más allá de cualquier creencia espiritual específica, esto plantea una pregunta para darle una vuelta. ¿Qué parte de nuestra realidad diaria está ya siendo moldeada por la claridad o la falta de ella, de nuestros objetivos? Buena pregunta. Por la intensidad de nuestros deseos y por la naturaleza de nuestro diálogo, tanto interno como externo. ¿Qué podría cambiar si se aplicara el tipo de intencionalidad que se describe para la cuarta dimensión a nuestra propia tercera dimensión? Las reseñas están disponibles en los sitios web vikemisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.